Traigo este tema que he titulado Lecciones que las pruebas nos enseñan. Lecciones que las pruebas nos enseñan. Si pueden ir conmigo a Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, a partir del verso 22. Quiero leer este episodio que es muy conocido para todos, pero quiero tomar ocasión para tocar uno que otro punto que yo sé que van a ser relevantes para nosotros. ¿Están conmigo en Mateo 14? Versículos 22 en adelante hasta el 33 dice así. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y estará en pantalla. Dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Yo no sé tú, pero las lecciones más grandes de vida que yo he tenido, la he tenido fruto de una adversidad. Las lecciones que forman parte de los pilotillos, ¿no?, de las columnas de mi vida, que han asentado mi fe y me han dado revelación y entendimiento de quién Dios es, han venido a consecuencia de las pruebas. ¿Cuántos de aquí hemos experimentado prueba alguna vez? Las pruebas no son fáciles. Las pruebas realmente nos afectan, y como siempre decimos, por lo menos digo yo, las pruebas siempre tienen el potencial o de acercarnos más a Dios o de repente descoser nuestra fe y realmente hacernos un daño irreparable. Ese es lo que la encrucijada de una prueba puede traer sobre tu vida, o una oportunidad para tú alzar un vuelo aún más alto y conocer más a Dios, o de repente debilitarte y no poder levantarte de un charco de lamento, de resignación, o sea, de pena, de tristeza, que a veces las pruebas pueden producir en nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, cuando leo aquí este episodio, déjeme buscarlo aquí paralelamente en mi celular. Cuando leemos este episodio, dice inmediatamente después, obviamente no para el momento, pero cuando uno está leyendo cualquier
pasaje bíblico y uno lee inmediatamente después, es oportuno preguntarnos inmediatamente después de qué. Entonces, cuando uno lee el pasaje anterior a este, uno ve que Jesús estuvo ministrando a multitudes y una gran multitud se dio cita. Y luego los discípulos dijeron, vamos a despacharlo porque ya se hace tarde y no van a tener que comer y tienen que ya estar cansados y muertos de hambre. Y el Señor los reta y les dice, denle ustedes de comer. Conocemos la historia donde hubo una multiplicación y una alimentación masiva de personas que no solamente escucharon un mensaje, sino que recibieron del Señor todo tipo de ministración ese día. Después de esa tanda laboral, ministerial, dice que Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca. Insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba la gente a casa. Déjenme rápidamente señalar un par de cositas aquí. A veces uno está en un tren de trabajo tan intenso que uno solamente tiene mente, ¿no? Y solamente se ocupa de seguir trillando la tierra y de seguir como los bueyes, ¿no? De trabajo, arando el terreno sin detenernos a respirar. Y ¿cuántos no sabemos que Jesús y los discípulos vieron un sinnúmero de momentos donde había mucha demanda de ellos, de la gente, donde le buscaban para no solo escucharlo, sino para traer sus necesidades y sus dolencias y sus enfermedades y sus opresiones, sus ataduras? Y el Señor les ministraba, a veces desde muy temprano hasta muy tarde. ¿Están conmigo? Imagínense llevar ese tipo de agenda, de vida, día tras día, un lunes, el martes, el miércoles, el jueves, porque no era solamente el domingo, que a veces uno se ha acostumbrado, ¿no?, a que uno está haciendo labor ministerial los domingos. Hermanos, hay labor ministerial las 24/7. Y es como siempre decimos, nuestra labor real no está aquí los domingos, sino mañana lunes y el martes y el miércoles, ahí en tu casa, en tu hogar, allí donde tú trabajas, no con el vecino ese tuyo. O sea, ahí es que está nuestro campo misionero. Ahí es donde nosotros estamos llamados a ministrar cuantas horas tengamos que ministrar, ser luz y ser sal. Dicho sea de paso, para el pasadía estaremos vendiendo unas camisetas nuevas de Iglesia Victoria muy lindas. Así que no dejen de comprar la suya el fin de semana que viene. Y él insistió en que ellos se fueran adelante. Yo sospecho, como cuando leemos en Marcos capítulo 6, creo, que dice que los llamó aparte para descansar, porque no tenían tiempo ni para comer, dice, porque así de apretada era la agenda de trabajo de ellos. Déjame decirte que al Señor le interesa tu descanso. Al Señor le interesa que tú te repongas de todo tu ajetreo laboral de la semana, de todo tu ajetreo laboral del reino, ¿no? de tu familia, con tus hijos. Todos nos merecemos el día de reposo, el día de descanso, el time out, el tanibol, ¿no? Denme 2 minutos para respirar y reponerme. Jesús insistió, porque parecería que cuando Jesús, porque obviamente uno lee y uno no tiene todo el detalle, pero es posible que Jesús le propuso, miren muchachos, métanse en la barca y crucen al otro lado, yo me voy a encargar de despachar a la gente, yo los alcanzo. Y ellos, como buenos siervos de su maestro, habrán dicho, no, Señor, no te vamos a dejar toda esta gente para ti solo. O sea, nosotros nos quedamos ayudándote. Y el Señor dijo, no. O sea, suelten lo que están haciendo, ya el día está cumplido, zarpen para el otro lado, que yo me encuentro con ustedes del otro lado. Insistió. Y déjame decirte, el Señor insiste en tu descanso. El Señor insiste en que
a veces uno le quite la mano al arado, ¿no? Que es un pensamiento contraproducente en el mundo evangélico, porque basado en el pasaje que dice, ¿no? Que el que le quita la mano al arado no es digno de él. O sea, creemos como que tenemos que ser como los bueyes trabajando constantemente. No, hermanos, a veces es bueno tomar un respiro, ¿no? O sea, recargar las pilas. Por eso el día del ser humano está compuesto de por lo menos 8 horas de las 24 para uno dormir, para uno descansar. Por eso el calendario semanal usualmente aporta 1 o 2 días para uno desconectarse de lo habitual, ¿no? De la rutina, y realmente recargar mis fuerzas, mis energías, mi balance, mi equilibrio mental. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado mientras él enviaba a la gente a casa. Otra cosita que pudiera señalar de aquí es, ¿no? Que Jesús, siendo el maestro, hizo labores que uno pensaría, eso no le toca al Señor. Por ejemplo, yo recuerdo con mi pastor de República Dominicana, yo era muy celoso de quitarle cuantas cargas yo podía de encima. O sea, que si había que mover algo y yo lo veía a él queriendo poner el ejemplo, y ser el primero, pastor, porque tenía un tema de espalda también, entonces después le salía más cara la sal que el chivo. Entonces le decía, pastor, suelte eso que nosotros nos encargamos y lo movilizamos. O sea, y todo lo que uno pudiera facilitarle, porque uno quería servirle, ¿no? Así como un Josué servía a Moisés, uno quiere servirle y estar a sus órdenes, ¿no? Y quitarle presiones y cargas de encima. Sin embargo, Jesús aquí insistió. No, yo me encargo de despachar a la gente. ¿Cuántos saben que no estamos hablando de 25 personas? Estamos hablando de una multitud de personas. Yo me encargo de despacharlos. Y yo me imagino como cuando pasa a veces al final de un servicio, que todo el mundo se quiere acercar al pastor o todo el mundo se quiere acercar a Jesús. Imagínense, de repente, Señor, y tú no sabes, mira, ¿qué tú piensas de esto? Consultándolo, o sea, el sobregiro del momento, Él lo asumió. Porque parte de la invitación que nos hace el Señor es que nosotros le dejemos a Él nuestras cargas. Depositemos nuestras cargas, nuestras ansiedades ante Él. Lo que para ti es difícil llevar, para el Señor no lo es. Y aún en su humanidad sabemos que Él puede identificarse con el sobregiro que a nosotros nos da. Yo pienso, digamos, en ese episodio de Jesús en la barca, que no es el que vamos a tocar hoy, cuando Él iba a bordo de la barca y se quedó dormido, y muy bien dormido, posiblemente resultado de un agotamiento mental, emocional, físico, ¿sí o no? O sea, que era natural para una persona que estuviera en carne y en sangre entre nosotros. Entonces, vemos que despidió, dice, después de despedir a la gente, Jesús subió a las colinas para orar a solas. Y mientras estaba allí solo, cayó la noche. Un Jesús que a pesar del largo día, a pesar de despachar a un gran público de personas, has the peace of mind. Tiene el sentir y siente la necesidad de irse a un lugar recluido a orar y a tocar base con el Padre. Hago el otro paréntesis para decirte, no importa cuán ocupado tú sientas que tu vida esté, siempre haz tiempo para conectarte con el Padre. No importa cuán ocupado tú te sientas estar, siempre abre una brecha para cruzar palabras con el Señor, para elevar tus pensamientos al Señor, tus necesidades al Señor, tu agradecimiento al Señor. Esa comunión con el Señor va a ser vital para tu bienestar integral. Claro que sí, echarse una pavita hubiese sido muy bueno y es bueno y reparador, o sea, y no es condenable. Pero,
Hermanos, cruzar palabras con el Señor, hablar con el Señor, presentarnos ante el Señor. Hay algo que sucede a nivel del alma, del corazón, cuando nosotros estamos a los pies de Jesús. Cobramos vida, hermanos, cobramos energía, cobramos fuerzas cuando nosotros nos apoyamos en el Señor. Dice que mientras estaba allí solo orando, cayó la noche. Mientras tanto, en un cambio de escenario, mientras Jesús estaba en tierra, en una colina, orando a solas, la cámara panea hacia la derecha, hacia el lago, y ahí están los discípulos en una barca, donde dice lo siguiente: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. ¿Cuántos saben que los discípulos se encontraban en la voluntad de Dios? Porque a veces cuando los problemas surgen es muy fácil nosotros decir, eso es porque nosotros no escuchamos bien a Dios. Los problemas están surgiendo porque estamos en desobediencia. El mar está picado, quizás como cuando Jonás, ¿no? Porque le estoy huyendo a Dios, estoy de espaldas a Dios y por ende Dios está provocando esta calamidad. No, hermanos. A veces nosotros podemos estar obedeciendo la voz de Dios y aún surgen las pruebas. Uno puede estar caminando a la par con lo que Jesús nos ha dicho. No fue Jesús que los montó en la barca. No fue Jesús que les dijo que cruzaran al otro lado. Entonces, ellos estaban perfectamente alineados con el deseo y la voluntad del Señor. Sin embargo, se levantaron pruebas, se levantaron tormentas. Ahora, yo sé que aquí a nadie se le levantan tormentas. Esta es una iglesia sin problemas. Don't worry. Don't worry, be happy. O sea, aquí nadie le pasa eso. Aquí todos estamos felices. O sea, ninguna calamidad se levanta en el radar de nuestras vidas. No, hermanos, sabemos que sí. Que no bien resolvemos una cosa, a veces se levanta otra. Y uno dice, pero Dios mío, yo lo único que quiero son como 3 días de cielo despejado, donde no tengo un tema por delante con el cual tenga que lidiar. Hermanos, en la vida tendremos aflicciones. Las tormentas vienen sobre nuestras vidas, aun cuando estamos caminando bajo lo que el Señor nos ha dicho. Ciertamente, a veces uno siembra sus tormentas. A veces uno, por su mala cabeza, por su desobediencia, por su terquedad, no, o sea, insiste en hacer algo de una manera determinada, en un lugar determinado, en un tiempo determinado, y comenzamos a ver que las cosas se van descosiendo y va de mal en peor, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque you're on your own, o sea, tú estás de tu cuenta. Y claro que sí, hay tormentas that we brew them, nosotros las colamos, pero déjame decirte, aún, que son de las cosas como que no tienen sentido. Uno diría, pero ¿por qué si yo ando por el libro queriendo agradar a Dios, encima de eso me le suma mal tiempo? Hermanos, porque como comencé diciendo, yo no sé tú, pero son los malos tiempos las que me han dado las mejores lecciones de vida. Y si tú no tomas tiempo ante cualquier dificultad para hacer un inventario y registrar bien el testimonio de lo que tú atravesaste, para que te sirva de memoria, hermanos. Es como el pueblo de Israel, que ellos alegaban, ¿no? o apelaban a que hiciéramos memoria, a que recordásemos, ¿no? Recuérdense
¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Y de dónde nos sacó? ¿De una prueba? ¿De dónde nos sacó? ¿De un mal tiempo? ¿De dónde nos sacó? De una situación no ideal, y de ahí nos sacó el Señor. Cuando nosotros tenemos la capacidad de recordar, o sea, y que eso sirva de alimento para mi fe presente, ¿no? Para poder decir, si Dios lo hizo aquí, ¿por qué no podría hacerlo de nuevo acá? Entonces necesitamos, hermanos, poder conectarnos con la prueba, pero no solamente para quejarnos, que es lo que muchos de nosotros hacemos, ¿no? Y como para terminar de braviar el mal tiempo y estamos remando más duro para ver si acabamos de salir. Es como cuando uno está manejando, no sé cuánto le pasa, que tú ves a la distancia que está lloviendo, ¿no? Y es una nube que te está pasando por delante. Donde tú estás está seco, pero ahí tú ves que te acercas a un mal tiempo y cuando llegas, pero puedes ver que ya la nube ya adelante no está y uno como que acelera para salir de la llovizna, no del aguacero. Hermanos, aprendamos de los malos tiempos. Algo te quiere enseñar el Señor en ese difícil trecho de tu vida. Tú que estás pasando por algún momento difícil hoy día, que solo tú lo manejas, o quizás tú y unos cuantos lo manejan y tú estás cargando. Y tú dirás, ay pastor, si usted supiera, usted lo dice y no sabe. Posiblemente yo sepa un poquito, ¿no? O sea, lo que se siente, lo que se piensa, ¿no? El desespero que nos comienza a embargar la mente, el corazón. Pero déjame decirte, sin adelantarme, Jesús está aquí. Jesús está aquí en medio de tu tormenta para ayudarte. Dice que se encontraban lejos de tierra, se había levantado un fuerte viento y grandes olas, fuertes y grandes, fuertes y grandes. No un vientecito, no una brisita, fuertes vientos, grandes olas, hermanos. Y usted dirá, ay pastor, pero si hay otro vocablo que podamos usar para definir lo mío, porque lo mío es más que un viento, o sea, es un ventarrón, o sea, ¿cuál palabra pudiéramos buscar para identificar lo inmenso que es mi tormenta? No hay tormenta imposible para Dios. No hay tormenta que tú no puedas atravesar de la mano de Jesús, que tú puedas salir efectivamente al otro lado, que es donde Él quiere que tú termines. Y usted va a decir, pastor, al otro lado, esto me va a matar, o sea, voy a pasar al otro lado. No, hermano, o sea, tranquilo, porque aún representar un tema de muerte, si tú estás tomado de la mano de Jesús, aunque estés muerto, vivirás. Y eso no lo puede decir todo el mundo, hermanos. Que es parte y es columna vertebral de la fe y la razón por la cual vivimos para Dios y celebramos al Señor, ¿no? Y buscamos de Dios, porque entendemos que al fin y al cabo, el aquí y el ahora no lo es todo. Estamos tan aferrados al aquí y al ahora, como decía mi papá, pero ustedes son los evangélicos más raros. Ninguno tiene apuro por morirse. Nadie tiene afán por llegar a las calles de cristal. O sea, sí, hermano, o sea, somos así. Porque aunque creemos en la eternidad y en la promesa de vivir para siempre con Dios, pero queremos partir de 169 años. O sea, no queremos morir anytime soon. O sea, nos aferramos al aquí y a la hora. Fuertes vientos luchaban contra grandes olas. Y a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Un milagro sorprendente, Jesús caminando sobre el agua. Ustedes saben que solamente 3 personas han caminado sobre el agua. Voy a poner una imagen aquí. Miren, aquí dice,
Solo 3 hombres en toda la historia han caminado sobre las aguas. Jesús, Pedro y Anselmo, un español, pero solo Anselmo tiene foto. O sea, ese Anselmo en España, en una corrida de toro, el toro le cayó atrás y él se fue caminando en el agua. O sea, 3 personas, hermano, han caminado. Imagínense lo espectacular de ese acontecimiento visual, de tú ver a una figura humana caminando sobre las aguas. Dice que cuando los discípulos vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron, es un fantasma. Recuérdense que muchos de los discípulos eran pescadores de profesión y había todo una historia, un mito, ¿no? Y una creencia de que las aguas, cuando morían personas en naufragios y demás en las aguas, los espíritus de esos pescadores, esos marinos o lo que fuese, salían, ¿no? Y tenían, ¿no?, ese folclore de creencia. Y ellos pensaron, o sea, en medio de esta tormenta, de este mal tiempo, viendo una figura humana caminando sobre las aguas, o sea, dijeron, nos salió el cuco. O sea, nos salió un fantasma. Espero que cuco no sea otra mala palabra en otro idioma. Cuco es fantasma en dominicano. Bueno, con otra vocal puede ser que haya problema, ¿no? Terminando en otra vocal, está bien. No he dicho nada. Es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Hermanos, estas son las palabras más alentadoras. Me siento ahora, como dice la gente, wow, mira cómo se me paran los pelos. O sea, el aliento que da la presencia de Jesús en medio de la dificultad. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Cuando hay una palabra que llega a nosotros, o hay una dulce presencia que uno siente, wow, yo siento el Señor, como que siento una mano que se reposa sobre mis hombros, de que no estoy solo, de que ya todo se resolvió. Es como el niño. Yo me recuerdo, y he contado quizás hace mucho, cuando yo fui hijo único, felizmente hijo único, hasta que llegó mi hermana Eva cuando yo tenía 8 años y mi hermano Francisco cuando yo tenía 10. Cuando yo era muchacho y tenía algunos 6 o 7 años, yo siempre dormí desde chiquito por situación de falta de habitación. Dormía con una tía que dormía con nosotros en su habitación y luego me quisieron poner en otra habitación a dormir solo. Y eso fue lo peor, o sea, una de las cosas más terribles que me han sucedido en la vida. Pues yo daba gritos y mi papá era duro, o sea, no lo deja, qué sé yo qué. O sea, y me daba mi rapapolvo verbal, o sea, y me acostaba y yo con los cipillos llorando. Y mi tía venía calladita y se sentaba y ya, tranquilízate, yo me voy a quedar aquí sentadita. O sea, duérmete. O sea, y wow, cuando llegaba mi tía, y lo hizo varias veces, hasta que un día ya me acostumbré a dormir solo. Pero la presencia de la tía en medio de mi angustia y mi miedo, o sea, y viendo las sombras literalmente que yo veía, ¿no? Como todo niño, un clásico, viendo las sombras por la ventana. O sea, cuando la tía se me sentaba en la habitación, en una esquina, en una silla, wow, qué consuelo yo sentía. Qué fuerte, es como que se me desinflaba así la angustia. Respiraba. Déjame decirte, ese mismo alivio tú lo puedes experimentar cuando Jesús llega a tu vida. Cuando Jesús se asoma a tu vida y te dice, no tengas miedo. Y te presenta otra opción. En vez de tener miedo, ten ánimo. Ánimo.
O sea, es como darle un switch, o sea, de terror. O sea, wow, o sea, it's going to be good, va a estar bien, o sea, ya vamos a salir de esta. Ten ánimo. Y podemos tener ánimo porque Él está aquí. Ten ánimo. Yo estoy aquí. Y te digo a ti hoy, el Señor está aquí para ti. El Señor está aquí para fortalecerte. El Señor está aquí para sostenerte. El Señor está aquí para permitirte ver sobre las nubes. Es como cuando mandan esos aviones identificadores de huracanes que los sobrevuelan por encima del huracán, ¿no? Y es otra perspectiva. Debajo de esa masa nubosa y ese ojo que uno está viendo, hay destrucción. Pero cuando tú estás por encima, o sea, es otra la experiencia. Y el Señor te saca del ojo de tu tormenta y te pone con otra perspectiva. Te pone desde otra plataforma, otra posición para ver tu problema. Todavía tienes el problema bajo tus pies. Pero ya tú no estás sucumbiendo ante tu situación. Ya no te estás ahogando en tu situación. Porque el Señor ha dicho presente. Porque Jesús ha llegado. Y cuando Jesús llega, todas las cosas cambian, hermano. Cuando Jesús está presente, no hay por qué temer. Es como la otra historia parecida a esta. Cuando Jesús iba a bordo de la barca, iban cruzando y él se quedó dormido y vino el mal tiempo. Y Señor, despierta, que no te preocupa que vamos a perecer en esta tormenta. A lo que siempre nosotros los predicadores decimos, hermano, si Jesús está a bordo de tu barca, tranquilo. Si Jesús está contigo, tranquilo, que no te va a pasar nada. No importa lo que tus ojos estén viendo, lo que tus oídos estén escuchando, lo que tu espíritu esté sintiendo. Si Jesús está a bordo de tu vida, todo va a estar bien. Van a llegar donde tienen que llegar. No tienes por qué temer. No tengas miedo. Al contrario, ten ánimo. Yo estoy aquí. Conocemos Pedro de intrépido. Lo llamó Señor, si realmente eres tú. Porque fíjense que aún no está claro. O sea, la voz se ha identificado como Jesús. Pero vaya usted a pensar, o sea, entre la brisa, ¿no? Y los ojos que casi no los puede abrir por la llovizna que le pega en la cara. O sea, si realmente eres tú, dice, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿A quién se le ocurre, hermano? Bueno, a Pedro se le ocurrió, ¿no? A Pedro, será la respuesta, a Pedro. Pero ¿a quién se le ocurre en medio de esa adversidad? Yo siempre pienso cuando yo leo eso de Pedro, ¿qué si Pedro pensó? No vamos a morir como quiera. Esta situación yo no le veo buenas. Y si este es Jesús, yo prefiero estar lo más cerca de Él posible. Porque si es Jesús, yo voy a estar seguro a la par de Él. Acércate a Jesús. No operes de donde tú estás. Los vientos no han cesado. Las olas no han dejado de golpear. Pero si tú escuchas su voz en medio de tu situación, lean, o sea, métele cuerpo, o sea, acércate más a Jesús, que si te acercas a Él, todo va a estar bien. No hay un mejor lugar donde tú puedas estar que a la par de Jesús, within arm's reach, ¿no? A distancia de un brazo. El estar cercano a Jesús es lo mejor que te pudiese pasar. ¿Cuántos lo creen? Entonces, le dice, si eres tú, permíteme, ordéname. Y Jesús le dice, sí, ven.
El Señor siempre nos invita, hermanos. Es como el conflicto que siempre decimos, ¿fue que Dios me encontró a mí o yo lo encontré a Él? Lo primero es que Dios nunca se ha perdido. Entonces, por ende, o sea, tú no lo encontraste a Él. El que estaba perdido eras tú, ¿no? Tú estabas perdido, tú estabas extraviado, que es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Entonces, tenlo por seguro que desde el huerto, los esfuerzos de reencuentro han sido propiciados por Dios. Siempre, siempre, siempre. Y de etapa a etapa uno ve Dios extendiéndose, hablándole al hombre, ¿no? Buscando hacer puente hasta su máxima expresión, que Dios se hizo hombre y se encarnó en la persona de Jesús. O sea, Dios haciendo esfuerzos para conectarse contigo. Nosotros, dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero Santiago dice también, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces yo no sé si la iniciativa siempre es de Dios. Tengo que pensar que hay algo en lo profundo de nuestro corazón y quizás por eso tú estás aquí. Si tú estás aquí por primera vez o has venido unas cuantas veces, si estás aquí en este salón, es porque hay algo en tu corazón que dice, hay una pieza de mi rompecabezas, del rompecabezas de mi corazón, que necesita de Dios. Que la pieza que me falta es Jesús. Déjame decirte que si tú buscas, tú encontrarás. Eso lo dice la Biblia. Que el que busca, halla, encuentra. Y si tú estás aquí buscando del Señor, buena cosa estás haciendo y el Señor está aquí para ti. El Señor te ve. A diferencia de los discípulos que no lo podían identificar en medio de su mal tiempo, Jesús perfectamente te ve a ti. Jesús perfectamente te identifica en medio de la neblina, en medio de la llovizna. Él te ve tal y como estás, sabe lo que estás pensando, sabe lo que estás sintiendo. Jesús está aquí para ti. Entonces, Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Qué es lo que nos pasa a muchos? Que obedecemos la voz del Señor, pero cuando ponemos nuestra mirada de nuevo en las circunstancias, nuestra fe nos comienza a faltar. Cuando comenzamos a mirar el viento y la marea, comenzamos a debilitarnos y a hundirnos. Mientras fijamos nuestra mirada en Jesús, hermanos, estamos pisando firmes, aunque el suelo sea agua, hermanos. Pisamos firmes. Por eso dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. Cuando nosotros le quitamos la mirada a Jesús y miramos las circunstancias, es tan fácil nosotros desfallecer de alma, vernos de repente chiquitos, pequeños, pero cuando mantenemos nuestra mirada sobre Jesús, hermanos, podemos seguir pisando firmes, aunque el suelo sea agua, hermanos. Dice, sálvame, Señor. Comenzó a vocear, sálvame, Señor. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe. Saben que yo cuando leo eso, yo digo, wow, esto es como las pruebas de colegio, no sé, de universidad. O sea, que uno, si no pasa el examen, es reprobado, o si uno se quema mucho, de repente hasta te expulsan del colegio por no rendir, ¿no? Y por no cargar con uno. Qué bueno es saber que cuando uno no pasa un examen, nosotros no somos botados de la escuela de formación del Señor.
Qué bueno es saber que cuando nosotros reprobamos una materia, una prueba, el Señor no nos lo saque en cara por siempre, sino que aprovecha la ocasión, nos da la lección, nos pone el espejo, nos hace la corrección, calibra nuestra mente, calibra nuestro corazón y sigue trabajando con nosotros. Eso no te alienta a ti, eso me alienta a mí, porque yo no sé tú, yo he fallado muchas pruebas. ¿Cuántas pruebas yo no he sacado notas en rojo, hermanos? Sin embargo, no he sido desechado por el Señor. Igual tú, aunque no siempre pienses de la mejor manera, aunque no siempre hables de la mejor manera, aunque no siempre actúes de la mejor manera, no te sientas descartado porque eso es obra diabólica. O sea, es el diablo el que se encarga de traer culpabilidad y descalificarte, no de ser digno de aprecio y consideración de parte de Dios. Y ese no es el corazón del Señor. Lo vimos hace ya unas semanas con el caso del mismo Pedro cuando le negó 3 veces. ¿Qué prueba falló? ¿Qué prueba reprobó Pedro al cometer ese tipo de acto en contra de la persona de Jesús? Sin embargo, Jesús le buscó el lado. Jesús lo buscó de nuevo en el mar y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y le reafirmó tres veces su amor y su compromiso de seguir trabajando con su corazón. Porque Jesús ve tu corazón, ve tu naturaleza y nos va a seguir ayudando a crecer hasta donde alcancemos la madurez espiritual que nosotros necesitamos. Todos estamos en un proceso de crecimiento. Nadie ha llegado donde iba a llegar. Todos estamos caminando en pos de la estatura de Cristo. Todos queremos cada vez más parecernos a Jesús. Y ahí vamos, hermanos. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Porque eso hace las pruebas también, hermanos. Nos trae una mayor revelación de quién Dios es. Y si solo eso nos enseñase las pruebas, hermanos, es más que suficiente pasar cualquier dificultad. Es como Job, que pasó la 1001 y pudo decir al final de su experiencia: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, su conocimiento y su dependencia y su relación con Dios era una auditiva. Ahora él puede decir: I have laid my eyes upon the Lord. Yo he podido fijar mi mirada sobre el Señor en medio y como fruto de mi adversidad. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia que la prueba nos reveló más quién es Dios? Así es, mis amados. Entonces cierro recapitulando algunos punticos. La tormenta es real, hermanos. La tormenta surge, o sea, y van a surgir. No le tengamos miedo al mal tiempo, porque si ya estamos caminando en la voluntad de Dios, si ya el Señor dijo: aunque soplen vientos y se levanten olas, hermanos, o sea, estamos confiados en Dios. Las tormentas están, pero no nos amedrentamos. Jesús siempre va a decir presente en medio de tus tormentas. Aunque tú no lo veas del todo claro, aunque no lo puedas identificar del todo claro, porque por alguna razón las tormentas tienen ese efecto de nublar nuestra vista, el Señor está allí. El Señor está allí en medio de tu problema. Toma pasos de fe en medio de tus pruebas. En medio de tu mal tiempo, trata de escuchar la voz de Dios e identificar qué Él te está pidiendo hacer y sal de tu zona de confort. Quizás la iniciativa es tuya, como Pedro, que la iniciativa fue de él. Señor, puedo salir de esta barca, que es mi área segura, y aventurarme a encontrarme contigo sobre las aguas. Ven, o sea,
sé sensible a la voz de Dios en medio de tu circunstancia. Sea algo que surja en tu interior, o sea algo que el Señor te hable, obedece the promptings, ¿no? El sentir que el Espíritu Santo ponga en ti. Mantén tus ojos fijos sobre Jesús. Sepas tú que Jesús extiende su mano hacia ti en medio de tu circunstancia. Jesús no garantiza la ausencia de tormentas, pero sí garantiza su presencia en medio de las tormentas. Aun cuando no podamos ver a Jesús, no te quepa la menor duda que Jesús te está viendo a ti, que te está escuchando a ti. Cuando tus oraciones sientan como que están chocando con un techo de bronce, ¿no? Y que it's not going anywhere, o sea, no está llegando donde tiene que llegar, sepas que el Señor atiende al clamor de su pueblo, al clamor de los humildes, al clamor de aquel que levanta su mirada a Él. Jesús siempre llega a la mejor hora, hermanos. Jesús siempre llega a la mejor hora. Y uno está como mirando el reloj, Dios mío, ¿cuándo va a llegar el Señor? Señor, esto era para ayer. Pero no importa, Señor, porque si Lázaro a los 4 días tú lo pudiste, pero Señor, ya pasaron 4 días. Ya estamos en el 12º día y esto va para largo, Señor, hermanos. No importa cuántos días, cuántos meses o hasta cuántos años, el Señor siempre llega a tiempo. Él lo hace todo hermoso a su tiempo. Las aguas profundas no están para ahogarnos, hermanos. Las aguas profundas están para desarrollarnos. Las aguas profundas, no, y los males tiempos no están para restarnos, están para sumarnos. Es como el que levanta pesas, no, o sea, la resistencia a ese peso te está sumando. Hay dolor, hay dificultad, hay sudor, pero se traduce, hermanos, en un bienestar para ti, a la corta, sobre todo a la larga. Cuando uno no pasa una prueba, ¿no? Como decía ya anteriormente, Dios no nos saca de sus planes y sus propósitos. Dios nos mantiene no sobre el ruedo del alfarero, que como dice la historia del alfarero, que la masa se echó a perder. Pero si estamos encima del ruedo, hermanos, el alfarero tiene la posibilidad de ponernos las manos de nuevo. O sea, y darnos forma y hacer de nosotros la vasija que Él tiene intencionado que nosotros seamos. Él no nos va a tirar, no, porque estaba cogiendo forma, entonces se desguabinó y se volvió nada. No, o sea, quédate sobre el ruedo del Señor. El Señor ahí es donde te va a formar. Es posible, hermanos, fracasar como Pedro fracasó en esta ocasión. Como Pedro fracasó cuando le negó 3 veces y no ser un fracasado. Repito eso. Es posible fracasar, errar, no darle al objetivo sin que nos etiquetemos de un fracasado. Y algunos podrán decir, sí, pastor, pero yo he fracasado varias veces. 7 veces se cae el justo y 8 veces se levantará, hermanos. O sea, no importa cuántas veces tú hayas caído corto de las expectativas de Dios, Dios está siempre ahí a mano para darte la mano, para agarrarte y ponerte sobre tus pies. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estemos de pie, amados.